Muchas gracias a todos. De esta manera, Donald Trump terminó esta conferencia amplia de prensa con él y con otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, confirmando la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Y bueno, pues agradecemos a Radio Centro, que ha estado conectado con esta transmisión. Regresa y reanuda su transmisión sabatina Radio Red en el 1110 de AM. Y gracias por estar en este enlace. Nosotros continuamos con esta transmisión en Aristegui Noticias desde la multiplataforma. Y bueno, pues hemos escuchado estas explicaciones. Están listos, dice Donald Trump, de volver a una segunda ola de ataque si fuera necesario. Fue exitoso lo que hicimos, pero si es necesario, haríamos una segunda ola de ataques. Es ilegítimo y dictador Nicolás Maduro, así le llamó, aunque en su post de la madrugada le llamó presidente, pero en esta conferencia le llamó ilegítimo dictador. Es decir, estamos frente a una circunstancia en donde el presidente de los Estados Unidos ha informado que Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados, que se encuentran en un barco y que irán a Nueva York. También habló amplísimamente del petróleo, por supuesto. El petróleo es el gran tema, desde luego. Ha vuelto a hablar de que se robó a Estados Unidos, que instalaron una gran infraestructura en Venezuela los estadounidenses, que fue tomada como si fueran bebés y que nadie hizo nada para rescatarla y que ahora lo van a hacer. En pocas palabras, es parte de lo que podemos aquí destacar, diciendo también que el presidente Donald Trump ha dicho que van a dirigir al país. Vamos a dirigir el país correctamente. Cuidarán a todos en Venezuela y desde luego también está hablando de una transición que tendrán que cuidar. Así que todo esto abre una expectativa monumental respecto a lo que viene para Venezuela. Estamos en enlace esta mañana con varias voces muy relevantes a quienes agradecemos que nos permitan escuchar su análisis. Este es un momento para la historia, sin la menor duda. Estamos hablando de una circunstancia que se fue anunciando al paso del tiempo, que Donald Trump fue mandando las señales de que podía ocurrir una cosa como la que está ocurriendo en estos momentos. Al final de cuentas, estamos frente a una operación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en territorio venezolano, y han sustraído del territorio venezolano a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Así que de todo esto estaremos hablando ampliamente en esta transmisión especial de esta mañana de sábado 3 de marzo 2026. 3 de enero, ¿qué dije yo? Qué barbaridad. 3 de enero 2026. Y estaba recordando 3 de enero, el mismo día hace varias décadas en que se entregó, quien lo dijera, el señor Noriega en Panamá. Y bueno, pues estamos en este momento enlazando la comunicación con dos muy estimados especialistas que han dado seguimiento desde luego a todo esto y que forman parte de una estructura crítica, una posibilidad crítica de análisis. Le aprecio mucho al doctor Edgardo Buscaglia que esté aquí. Le aprecio mucho que nos permita escuchar su punto de vista como especialista que es. Con él hemos hablado a lo largo de este tramo de la historia y él, pues en análisis prospectivo, pues diste al clavo en buena medida. Estuviste analizando en su momento las cosas que estamos viendo aquí. Así que te aprecio mucho, doctor Buscaglia, que nos permitas escucharte una mañana como esta. Bienvenida, doctor. Gracias, Carmen. Siempre es un enorme placer estar contigo, con tu equipo. Y sí, hemos estado conversando sobre este tema durante meses. Así que adelante. Así que estamos en eso. Gracias por este enlace, doctor Edgardo Buscaglia, y gracias a Boris Muñoz. Boris es un gran colega periodista venezolano. En su momento fue, fundador y director de la sección de opinión de The New York Times en español. Es fundador y curador de ideas de Boom y columnista del País. Gracias, Boris, por estos minutos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Carmen. ¿Cómo estoy? Bueno, muy preocupado como venezolano con todo lo que estamos viendo y sobre todo con el contenido, algunos aspectos de esta rueda de prensa que arrojan una luz bastante turbia sobre el futuro inmediato de Venezuela. ¿Qué estás viendo, Boris, como periodista, como experto, como venezolano? ¿Qué viste en esta conferencia, en la palabra de Donald Trump?
a mí lo que más me preocupa de lo que dijo Trump es la idea de que Venezuela va a ser un país tutelado hasta nuevo aviso, ¿no? La soberanía está comprometida, el manejo de su recurso estratégico, que es el petróleo, también va a estar en manos de su gobierno, como él adelantó. Y otro aspecto allí que quedó entre líneas es que ellos aceptan a Delcy Rodríguez como presidenta de lo que está pasando, no sé cómo se podrá llamar, y no reconoció, hasta donde yo vi, el liderazgo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como las figuras, sobre todo González Urrutia, legítimamente electas para ser presidente de Venezuela. Entonces eso deja como varias cosas como muy abiertas sobre el futuro de, digamos, los próximos meses o incluso años del país, sobre todo al asumir tan agresivamente la idea de un protectorado o un tutelaje de la soberanía nacional de Venezuela. Y yo creo que eso, bueno, está, yo creo que todavía muy difuso, lleno de ruido, pero en líneas grandes, líneas muy gruesas, es lo que deja el mensaje de Trump, ¿no? Vamos a ver, o sea, creo que es muy pronto para adelantar grandes conclusiones. Sin duda, antes de escuchar al doctor Buscaglia, y desde luego el petróleo, está clarísimo que van por el petróleo. Lo que ha dicho es más que nítido en el sentido de que gran infraestructura instalada por Estados Unidos fue tomada y que van por ella. Al final de cuentas, cualquier cosa que esto puede interpretarse, pero el petróleo está como eje central de todo esto. Sin duda, sí, ahí sí, me das la palabra, ahí lo central es que él reclama que Estados Unidos construyó esa infraestructura y por lo tanto toda esa infraestructura, el manejo de la extracción de petróleo por las industrias de Estados Unidos, por las grandes compañías de Estados Unidos, va a estar en manos de ellos, sin una capacidad decisoria de Venezuela en lo inmediato en cuanto al petróleo. Venezuela tiene una empresa petrolera que fue una de las mayores y mejor gerenciadas del mundo, que es PDVSA. Se ha convertido en una cueva de ladrones, se han robado cientos de miles de millones de dólares de allí, pero de todas maneras hay una capacidad de reconstruirla y yo me imagino que ese debería ser un objetivo estratégico de la nueva presidencia que sea legalmente desplegada en Venezuela. Me refiero sobre todo a Edmundo González Urrutia. Pero, o sea, a partir de la declaración de Trump ahora, muchas de estas cosas quedan en entredicho y no sabemos cómo puede responder tanto el equipo de González Urrutia como el de María Corina Machado. Entonces, la rueda de prensa por ese lado deja muchísimas preguntas que Marco Rubio ni siquiera aclaró. Sí. Por otro, también está todo el asunto del despliegue militar hegemónico, que es otra cosa que también debe llamar la atención y ser de gran consideración, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, porque teníamos 35 años, 36 años que no veíamos una embestida militar de Estados Unidos en una nación. Lo vimos en Panamá. Venezuela tiene unas características bastante distintas, pero ellos estaban usando, de cierta manera, me parece a mí, de modo muy preliminar, el guión que usaron para establecer el gobierno panameño tal cual como es ahora, ¿no? Entonces eso, sin entrar en muchos detalles, anuncia una era de tutelaje como no la habíamos visto y en una nación que es estratégica por sus recursos. Sin la menor duda, pues doctor Edgardo Buscaglia, justamente hoy 3 de enero se conmemora la fecha en que se entregó Manuel Antonio Noriega, el líder de Panamá de hace varias décadas. Coincide con esta fecha pero aquello fue una invasión. Déjame recuperar lo que tú mismo analizaste y hay que recordar también lo que nos pudo decir en su momento el doctor Samuel González Ruiz, ambos en una mirada analítica prospectiva, pues coincidiendo en que esto no iba a ser de la misma manera en que ocurrió con Panamá. Hay sustanciales diferencias, Edgardo. Así es, Carmen, así es. Tú diste una brillante introducción a este tema y comparto además las preocupaciones del periodista Boris Muñoz. Yo elevaría esas preocupaciones a nivel de alarma.
Y te digo por qué. Trump ha declarado a lo largo de estos meses desde que llegó al poder que Estados Unidos va a seguir una política exterior basada en las teorías de áreas de influencia. Son doctrinas que se aplicaban en el siglo XVIII, XIX, cuando las potencias regionales, no había potencias globales, pero regionales más importantes, declaraban hegemonía sobre países más pequeños, más débiles, sin tanto ejército. Y Trump, en este discurso que acaba de dar en la conferencia de prensa, lleno de autopromociones y de propaganda, entre otras cosas que a mí me alarmaron, fue declarar que va a aplicar la doctrina Monroe, que es una doctrina de un presidente norteamericano del siglo XIX, que declaraba que el continente, el hemisferio occidental, era para los americanos, y siempre se interpretó que los americanos, en la mente de esta gente desde esa época, desde el siglo XIX, eran los norteamericanos, o sea, Estados Unidos de Norteamérica. Está aplicando esta doctrina de áreas de influencia en su tratamiento hacia Ucrania, por ejemplo, en donde le está entregando Ucrania a los rusos, a Putin. Está aplicando esta misma doctrina en Asia, donde le está dando a China control hegemónico sobre determinadas áreas específicas, de facto, sin ninguna consulta con otros países. Entonces, lo que está haciendo en Venezuela ya cae en la práctica en un caso de aplicación de área de influencia, donde básicamente esta doctrina que se aplicaba en la época donde existían monarquías absolutas, donde existían monarquías básicamente regionales que invadían a países, va a llevar a mayor cantidad de intervenciones, a una continuidad de la intervención en Venezuela, como lo declaró además Trump. No está ocultando nada el hombre, él no tiene filtros, Donald Trump. Y por lo tanto va a generar mayor conflicto. Y te digo por qué. Yo trabajé a lo largo de los años, como tú sabes, cuando tú me entrevistabas cuando yo estaba en Timor Oriental, que era un país donde también una dictadura de Indonesia se había adueñado de ese país, después se retiró bajo presión del presidente Clinton y se estableció a través de la presencia de una fuerza internacional de paz y de un gobierno de transición genuino, legítimo en Timor Oriental, un gobierno de transición que condujo a la paz y que condujo hacia lo que es hoy Timor Oriental, un país estable, democrático, donde se vota sin fraude, etc. Es un caso de éxito. También trabajé en Kosovo, donde tú también me entrevistaste hace muchos años, donde también una fuerza internacional de paz, un gobierno legítimo de Kosovo, con líderes legítimos de Kosovo, tomaron el poder. Una fuerza internacional de paz es necesario para desarmar a las 7 facciones militares que estaban alrededor de Maduro, que van a estar disputándose el poder, disputándose la influencia sobre cualquier gobierno de transición, especialmente si es un títere de Estados Unidos, y que va a conducir hacia problemas de una posible guerra civil, como sucedió en Libia, como sucedió en Irak, como sucedió en Afganistán. Entonces hay un gran temor de que más allá de que el fin sea legítimo, quitar a un dictador sangriento como Maduro, que además era parte de una delincuencia organizada de Estado, obviamente es un fin legítimo, pero los medios tienen que ser legales. Y acá, para contrastarte a lo que está haciendo Trump, te quiero señalar que hay mecanismos legales y realistas que se aplicaron en otros países en condición similar, donde había dictaduras que oprimían a la población, donde se aplicó el principio de las Naciones Unidas que se denomina responsabilidad de proteger, en donde la responsabilidad de proteger significa que un Estado, a partir de que se aprobó a través de la Asamblea General el principio de responsabilidad de proteger, los Estados tienen la responsabilidad de proteger a la población civil de cualquier tipo de crímenes de guerra, genocidios, limpiezas étnicas y todo tipo de dictaduras que opriman a la población. Y si los Estados, como en el caso de Venezuela, fallan en proteger a la población civil, como claramente es el caso con Maduro, los demás estados pueden intervenir diplomáticamente y como en último recurso a través de una fuerza armada, a través de una aprobación a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos ni siquiera intentó hacer esto con Trump. Directamente se lanzó a la aplicación de la doctrina Monroe, que
Además, sarcásticamente, Trump le denomina Donroe por Donald. O sea, es un problema enorme que tenemos ahora, porque este tipo de aplicación de una doctrina como esta, en donde se va a establecer, como bien decía el periodista Boris Muñoz, un tutelaje de Estados Unidos, va a conducir a un gobierno que va a ser considerado un títere de los Estados Unidos sin ninguna legitimidad, y una puja armada por el poder que va a causar más miles de muertes de ciudadanas y ciudadanos inocentes venezolanos. Esa es mi alarma, no, más que mi preocupación. Esperemos que no ocurra tal cosa. Dices una cosa tremenda y es justo donde conecta lo que dice Boris. Si esto desata una situación de confrontación civil, una confrontación interna que derive en personas muertas, será trágico. Es un punto crucial y lo dice muy bien el doctor Buscaglia, Boris y tú mismo. Cuando se menciona la doctrina Monroe, él mismo la mencionó en esta conferencia. Dice Trump en su conferencia: nos olvidamos de la doctrina Monroe, era muy importante y nos olvidamos de ella. No nos olvidaremos más. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad, el dominio de América y el hemisferio occidental no será cuestionada otra vez. No pasará. Y aquí, pues, como diría el dicho, Boris, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar o frente a qué estamos. Bueno, es muy crítico lo que estamos viendo porque, o sea, hay aquí, y esto ya creo que lo conversamos la vez anterior, hay una debilidad bastante severa de América Latina en su propio territorio, ¿no? No hay una acción conjunta, vemos los mecanismos de intervención regional totalmente fuera de contacto con lo que está pasando. No, esta es una crisis que era prevenible, era una crisis que tenía que haberse atajado hace año y medio para evitar las escenas que vimos la noche anterior, y sin embargo una América Latina debilitada, dividida, fragmentada, no pudo actuar. Y yo aquí creo que es importante señalar la responsabilidad de 3 gobiernos que han sido aliados del chavismo y que no tuvieron la determinación necesaria para hacer valer las elecciones legítimamente ganadas por Edmundo González Urrutia, que son los gobiernos de México, Colombia y Brasil, que han tenido, digamos, un papel relativamente dubitativo e incluso casi indiferente en determinados momentos al llamado de la oposición para que se valieran esas elecciones. A mí, Carmen, bueno, o sea, todo lo que estamos discutiendo me preocupa mucho. Por otro lado, sí quiero comentar que me pareció muy detallada la rueda de prensa en el despliegue de esta nueva doctrina, bueno, nueva vieja, ¿no? Reencauchada, Monroe, y en cuanto a la voluntad hegemónica de Estados Unidos en la región, de una manera incontestable. Y eso es lo que yo creo que va a ser un gran problema. Yo no coincido con el profesor Buscaglia plenamente en el asunto de que pueda haber una guerra civil. Tal vez ingenuidad mía, debo admitir, por no querer ver a mi país sumergido en la sangre. Yo creo que Venezuela es un poco distinta a Libia, Irak y a Siria en cuanto a la composición interna de la sociedad. Es un país que, digamos, está legitimada la democracia por parte del pueblo hace muy poco tiempo. Por otra parte, en cualquier encuesta más o menos seria hay un rechazo al gobierno mayoritario. O sea que el apoyo que tenía Nicolás Maduro era realmente débil y se sostenía mediante la represión. Yo creo que es muy temprano, aunque sí es preocupante, y en ese sentido la voz de alarma, el profesor Buscaglia tiene toda la razón, como ver qué va a pasar en las próximas semanas y días. Ahora, me llama mucho la atención a mí que se haya, digamos, asumido que Delcy Rodríguez puede conducir esta transición. Quiere decir que hay un grado de colaboración, o se espera un grado de colaboración. Por otra parte, me parece estratégico de parte del chavismo haber quedado con cierto nivel de poder y de control. Eso es importante en la medida en que sí puede haber un diálogo hacia una transición efectiva a Edmundo González Urrutia, y que eso abra el camino a una transición democrática en el sentido más amplio, ¿no? Pero bueno,
son cosas, como digo, que están llenas de ruido y que es muy difícil de leer por lo que son y por lo sorpresivo que resulta digamos, esta novedad en un momento en que han salido de la figura principal del régimen, pero han dejado en tierra al ministro de la Defensa, al ministro del Interior que están a cargo, Diosdado Cabello, a cargo del aparato de seguridad y de represión, y bueno, y a la vicepresidenta. Entonces, bueno, hay que ver cómo se va a jugar esta partida de aquí en adelante. El asunto del petróleo es muy crítico porque el petróleo es un recurso natural venezolano, ¿no? El subsuelo es venezolano, del Estado venezolano, y hay todo un apego muy grande de la población venezolana hacia la idea de que el petróleo es nuestro, es suyo. Y eso ha sido, digamos, una política de Estado que es medio fantasiosa, pero es lo que los venezolanos creen de su recurso natural. Entonces vamos a ver cómo también se manejan esos asuntos que son quizás más intangibles, pero están profundamente arraigados en la idiosincrasia venezolana. Entonces, en fin, yo veo todo esto con gran expectativa, con curiosidad y con preocupación. Sí, en la menor duda, y me lo puedo imaginar. Boris Muñoz, te aprecio mucho que estés aquí, sé que tienes que irte y te apreciamos mucho estos minutos que estás aquí en este enlace. Estás en este seguimiento total de lo que está ocurriendo en tu país, así que te mandamos un abrazo. No nos despedimos, seguimos en esta transmisión especial y seguiremos analizando junto con muchas voces este momento para la historia. Boris, un abrazo y buen día. Gracias a todos, Carmen. De verdad muy interesante esta conversación y seguimos. Seguimos adelante, Boris. Edgardo Buscaglia.